Interrumpimos su programación habitual con un análisis de última hora. A simple vista, las Escrituras parecen una colección de relatos inconexos y caóticos. Sin embargo, si aceptamos la premisa de que este documento tiene autoría divina, la teoría de la coincidencia queda totalmente descartada de la investigación. Los expertos sugieren la existencia de un código maestro, una red de conexiones invisibles al ojo inexperto, un hilo rojo de seguridad que unifica toda la narrativa. Tenemos confirmación de que el Arca de la Alianza tiene vínculos directos con la Virgen María. La balística espiritual del sacrificio de Isaac coincide con la crucifixión, y la serpiente de bronce es el prototipo de la cruz. El informe es concluyente, todo en este libro está entrelazado y lo más impactante es que todos los vectores de información convergen hacia una única coordenada geográfica y personal. Les pido máxima atención a lo que vamos a presentar a continuación. La información que estamos a punto de desclasificar es conocida por una minoría selecta y cambiará radicalmente su perspectiva sobre los textos sagrados de cara a este año 2026. En esta edición especial vamos a exponer las conexiones más sorprendentes del archivo bíblico. Punto número 1. El expediente de la escalera de Jacob. Durante siglos la opinión pública mantuvo la teoría errónea de que el sueño de Jacob, aquella estructura que enlazaba el cielo y la tierra, representaba un manual de instrucciones. Se creía que era una alegoría sobre el esfuerzo humano, un sistema de méritos donde el individuo debía escalar peldaño a peldaño para ganar acceso al despacho divino. O incluso se especuló que era un mapa del tesoro hacia un santuario físico, pero los analistas confirman que estaban equivocados. No era infraestructura, era una proyección simbólica de alto nivel. Para entenderlo debemos revisar el contexto del incidente. Todo inicia en una situación de crisis extrema y ruptura familiar. Jacob, convertido en fugitivo tras estafar a su propia sangre, se interna en territorio hostil y colapsa en medio del desierto, neutralizado por la fatiga física y mental. Es en esa ubicación remota, aislado y rodeado por una oscuridad absoluta, donde su subconsciente recibe una transmisión visual crítica. En la visión se despliega ante él una rampa de acceso colosal, cimentada con solidez en el terreno, pero cuya cúspide penetra la estratosfera hasta conectar con la base de operaciones celestial. Y el reporte textual indica literalmente, y por ella, los agentes de Dios realizaban maniobras de ascenso y descenso de forma continua. Atención al detalle táctico que suele pasar desapercibido en los análisis convencionales. Si hablamos de entidades celestiales, la lógica dicta un despliegue aéreo. Deberían descender desde la central hacia el campo. Correcto, pero el informe bíblico invierte el protocolo, especifica claramente que primero despegaban de la tierra hacia el cielo. ¿Cuál es la razón estratégica? ¿Qué misión ejecutaban ya en la superficie? Mantengan esa interrogante en sus notas, porque es la pieza clave para resolver el caso. Avancemos ahora en la línea temporal. Siglos después del incidente del desierto, localizamos a un sujeto llamado Natanael posicionado bajo una higuera. El perfil psicológico indica un ciudadano de moral intachable, pero con un escepticismo radical. Cuando sus informantes le notifican sobre un tal Jesús de Nazaret, identificado como el Mesías, Natanael responde con una burla y lanza una pregunta cargada de prejuicio regional. ¿De Nazaret puede surgir algo de valor estratégico? A pesar de su duda, procede a verificar la información en persona. Al hacer contacto visual, Jesús lo escanea de inmediato y declara públicamente: aquí tienen a un verdadero israelita, un hombre sin doblez ni agendas ocultas. El sujeto queda impactado por la precisión del perfilado y cuestiona: ¿cuál es tu fuente de información sobre mí? Y es justo en ese segundo, en ese cruce de miradas, donde Jesús decodifica el antiguo misterio del sueño de Jacob y le entrega la clave maestra. Le revela la pieza de inteligencia final. Cosas de mayor magnitud presenciarás. A partir de ahora, verán el espacio aéreo abierto y a los ángeles operando sobre el Hijo del Hombre. Captan la conexión. Es una réplica exacta del evento anterior.
Los operativos primero ascienden y luego descienden, pero esta vez la base no es una escalera. La logística es idéntica, primero suben. En el archivo de Jacob utilizaban la estructura de la escalera como vía de tránsito. En la declaración oficial de Jesús, el tráfico celestial ocurre directamente sobre su persona. En términos claros, Jesús estaba emitiendo un comunicado. Natanael, ¿recuerdas el viejo reporte sobre la escalera que servía de enlace diplomático entre el cielo y la tierra? Esa infraestructura soy yo. Yo soy el puente internacional, el único punto de aduana habilitado entre la divinidad y la raza humana. Soy la verdadera embajada de Dios. Las corporaciones religiosas te venden la idea de construir tu propia torre de control para intentar contactar con la gerencia divina. Pero la noticia de última hora del Evangelio es que la gerencia desplegó su propia escalera de emergencia hacia abajo para el rescate. Y esa vía de escape es Cristo. Así opera todo el sistema bíblico, no son historias aisladas, es una narrativa corporativa perfectamente fusionada. Son fragmentos de un rompecabezas de inteligencia que al ensamblarse revelan una única fotografía forense, la imagen de Cristo como el único mediador autorizado. Punto número 2. La reaparición del arca. ¿Y si les confirmara que el artefacto de oro más buscado por la arqueología moderna jamás estuvo perdido? La humanidad lleva cientos de años obsesionada con la ubicación del Arca de la Alianza. Expediciones, gobiernos y cazadores de fortuna han barrido el desierto rastreando esa caja de seguridad blindada en oro. Se le perdió el rastro en el año 587 a.C., cuando las fuerzas de ocupación babilónicas demolieron Jerusalén. Desapareció del radar sin dejar huella. Pero aquí tenemos el giro inesperado de la investigación. El arca ha reaparecido y no estaba oculta en un búnker subterráneo en Etiopía. Lucas, el cronista médico que redactó uno de los informes oficiales, nos dejó las coordenadas exactas. Todos conocemos la escena típica de las fechas decembrinas. María, una joven que acaba de recibir la notificación de su embarazo divino, se moviliza con urgencia. Viaja para compartir la información clasificada con una pariente de la tercera edad. A primera vista parece un encuentro social emotivo. Pero si analizamos el texto con lentes forenses, descubrimos que Lucas está transmitiendo un mensaje codificado de inmensa magnitud teológica. Buenas tardes. Interrumpimos nuestra programación habitual para traerles una exclusiva que cambia radicalmente la narrativa histórica. Lo que muchos analistas han descartado como simple paja mediática sentimental es en realidad una transmisión encriptada de máxima seguridad que Lucas ha filtrado deliberadamente. Según los informes que acaban de llegar a nuestra redacción, el sujeto María se movilizó con una urgencia sin precedentes hacia el sector de la montaña, específicamente a una localidad estratégica en la jurisdicción de Judá. Y tenemos que preguntarnos, ¿por qué el cronista insiste en darnos coordenadas tan específicas en este reporte? No pierdan detalle porque los datos son contundentes: la velocidad crítica del desplazamiento, la ubicación geográfica exacta en la Sierra de Judá. Y atención al dato: la duración de la estancia fijada en un trimestre completo. Nuestras fuentes confirman que nada de esto es fortuito ni azaroso. Estamos ante las llaves maestras que permiten decodificar uno de los expedientes clasificados más protegidos y blindados de todo el Nuevo Testamento. Para entender la magnitud de esta noticia, debemos rebobinar la cinta histórica exactamente 1000 años, situándonos bajo la administración del rey David, quien tenía en sus manos la operación estatal más delicada, el traslado del activo más valioso de Israel, el Arca de la Alianza, hacia la capital. Hay que entender que el arca no era simplemente una caja decorativa, funcionaba como la sede ejecutiva y visible del poder divino en el planeta, el punto cero, desde donde emanaba toda la autoridad suprema. La ecuación política era sencilla: donde se ubicaba el arca, allí residía el poder absoluto de Dios.
Y aquí es donde la investigación conecta los puntos de forma alarmante. ¿Cuál fue el primer destino estratégico al que David envió este objeto de poder? Los documentos oficiales del libro de Samuel son irrefutables y señalan que ordenó su traslado inmediato, precisamente a la misma región montañosa de la provincia de Judá. Estamos hablando del mismo destino geográfico que el viaje de María, señores. Los escépticos dirán que es una simple casualidad en el mapa, pero en política y teología, las coincidencias de este calibre no existen. Manténganse con nosotros porque el reporte se vuelve aún más explosivo. Cuando el jefe de Estado David visualiza la llegada del activo sagrado, entra en un estado de pánico reverencial, declarando ante su gabinete que no posee las credenciales morales para recibir tal visita. Los transcritos históricos registran sus palabras exactas ante la proximidad de la presencia divina. ¿Cómo es posible que el arca de Jehová venga a mi territorio personal? Ahora contrastemos esto en tiempo real con la escena de María ingresando al domicilio de su pariente Isabel. Analicemos la primera reacción grabada de Isabel, quien actuando bajo la influencia directa del Espíritu Santo rompe el protocolo. Fíjense bien en la declaración jurada de Isabel. ¿Por qué se me concede este privilegio? Que la madre de mi Señor venga a mí, lo están viendo en sus pantallas, es palabra por palabra la misma retórica institucional. Nuestros expertos lingüísticos confirman que Lucas está utilizando el discurso de David como plantilla maestra, pero ha realizado un cambio crucial en el elenco, ha sustituido al protagonista de la escena. Donde el antiguo régimen tenía un contenedor de madera y oro, la nueva administración nos presenta a María, y debido a una crisis logística imprevista, David tuvo que depositar el arca en la residencia privada de un ciudadano llamado Obed-Edom. Y aquí viene el dato que confirma la teoría. ¿Saben cuánto tiempo permaneció el activo en esa ubicación? La Biblia es tajante en su informe. El arca de Jehová estuvo custodiada en la propiedad de Obed-Edom, el geteo, durante 3 meses exactos. Es una correlación matemática perfecta, damas y caballeros, exactamente el mismo lapso de tiempo, ni un día más, ni uno menos, que María permaneció hospedada en la residencia de Isabel. Los reportes económicos de la época indican que durante ese trimestre fiscal el hogar de Obed-Edom experimentó un superávit de bendiciones y prosperidad sin precedentes en la región. La precisión aritmética de la divinidad es impecable, pero presten atención porque es en este preciso instante donde el paralelismo entre ambos eventos alcanza su clímax informativo. Cuando el arca hace su entrada, el rey David rompe todo el protocolo real y no puede contener su euforia pública. Las crónicas detallan que el monarca saltaba y ejecutaba danzas con toda su energía física frente a la autoridad de Jehová. Ahora dirijan su mirada a la figura de Isabel en nuestra pantalla dividida. Ella también portaba una carga vital, estaba gestando a un personaje clave para la oposición política de la época, Juan el Bautista. En el instante preciso en que el audio del saludo de María impacta, Isabel emite un comunicado urgente. Tan pronto como la frecuencia de tu voz llegó a mis oídos, la criatura dentro de mi jurisdicción corporal reaccionó violentamente. El feto saltó de júbilo en el vientre materno. Estamos viendo a un profeta aún no nacido replicando el comportamiento del rey más grande de Israel, danzando ante la inminente llegada de la autoridad suprema del Señor. El patrón que estamos desvelando esta noche es innegable y cualquier analista serio tendría que admitir que no hay margen para el error interpretativo. ¿No creen? Lucas no está redactando una columna de opinión sobre una reunión familiar. Está utilizando el traslado del Arca de la Alianza como un mapa de ruta estratégico para filtrar una verdad que el sistema no quiere que ignoremos. La noticia de última hora es esta: María es la nueva Arca de la Alianza, y quiero que la audiencia procese esta información con la seriedad que merece.
En el marco legal del Antiguo Testamento, el arca no era sagrada por sus materiales preciosos, sino por su cargamento clasificado, las tablas de la ley o la constitución divina en piedra, el maná, como suministro alimenticio celestial, y la vara de Aarón, símbolo de la autoridad ejecutiva. Sin embargo, María rompe todos los esquemas anteriores. Ella es la versión actualizada y definitiva del arca, ya que no transporta leyes escritas en minerales fríos, sino que lleva en su interior la palabra de Dios materializada en tejido humano, la ley viva. No contiene un maná perecedero con fecha de caducidad, sino que transporta el auténtico pan de vida que garantiza la existencia eterna, superando cualquier suministro conocido. Incluso si analizamos la transcripción del encuentro entre el agente celestial Gabriel y María, todo encaja como un rompecabezas de inteligencia militar. Él le informó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti», y añadió que el poder de la máxima autoridad del Altísimo la cubriría con su sombra, estableciendo un perímetro de seguridad divina alrededor de su persona. Atención a la terminología. Esa frase «cubrir con su sombra» es técnicamente el mismo vocablo griego utilizado en el expediente del Éxodo para describir cómo la nube de gloria descendía para blindar el tabernáculo donde residía el arca. La conclusión es demoledora. La misma presencia concentrada de Dios ya no se posaba sobre una caja inerte, sino que había establecido su residencia operativa dentro de un ser humano. Pasamos ahora al tercer punto de nuestro análisis especial, el caso Isaac. Gran parte de la opinión pública cree erróneamente que el relato más crudo es el de un padre a punto de ejecutar a su hijo. Pero permítanme corregir esa narrativa popular porque se equivocan de medio a medio. Seguramente conocen los titulares básicos de esta historia. Es indiscutiblemente uno de los informes más brutales y controvertidos de toda la Escritura Sagrada. Dios contactó a Abraham y la directiva fue absolutamente aterradora y sin precedentes. La orden textual fue: «Toma inmediatamente a tu hijo, a tu único heredero, a Isaac, a quien amas, y ejecútalo como ofrenda quemada en la ubicación que te indicaré». Abraham, en una demostración de lealtad que desafía toda lógica humana y psicológica, acató la orden. Al amanecer siguiente inició el operativo con su hijo rumbo al monte Moria. Fueron 3 jornadas completas de marcha en absoluto silencio de radio. Imaginen la tensión de ese desplazamiento donde cada paso resonaba como una sentencia judicial en la conciencia del patriarca. Y quiero que se fijen en este detalle forense que muchos investigadores pasan por alto. Abraham transporta el fuego y el arma blanca, los instrumentos letales de la operación. Sin embargo, toma la madera necesaria para la incineración y la carga directamente sobre la espalda de la víctima, sobre el propio Isaac. El padre se niega a llevar el peso del material que consumirá el sacrificio. Según el protocolo, es el hijo quien debe ascender la colina cargando con su propia condena a cuestas. Pero hay un factor adicional que muy pocos analistas consideran en sus perfiles. Isaac no era un menor de edad vulnerable ni asustadizo como nos han hecho creer. Según los cálculos demográficos de los expertos más reputados, el sujeto tenía aproximadamente 33 años, la misma edad operativa que Jesús al momento de su ejecución. Era un hombre adulto en el pico de su capacidad física. Pudo haber activado los protocolos de evasión, pudo haber solicitado asilo político o simplemente huido del perímetro, pero decidió no hacerlo. Se entregó a las autoridades supremas sin emitir una sola queja, permitiendo que lo inmovilizaran en un acto de sumisión táctica total. Y es justo en ese momento crítico, con la presión atmosférica al máximo y los nervios a flor de piel, cuando Isaac rompe el protocolo de seguridad con la interrogante más racional y devastadora que se haya registrado en los anales de la historia humana. Comandante, confirmo la presencia de los activos inflamables y la logística para la operación. Pero tenemos un fallo de inteligencia grave. ¿Dónde está el objetivo principal? ¿Dónde está el activo biológico para el sacrificio? La réplica de Abraham no es un simple consuelo, es una declaración de política exterior de alto nivel
una proyección estratégica que desafiaba cualquier análisis de riesgo de la época, una profecía que ni siquiera él como ejecutor lograba descifrar completamente. La jefatura suprema proveerá el activo necesario, hijo. Alcanzan la cota máxima del objetivo geográfico. La plataforma de operaciones está lista. Isaac es neutralizado y asegurado sobre la estructura. Abraham empuña el arma blanca. Se detecta una vacilación en su pulso. Es el momento en que la rotación del planeta parece detenerse. Estamos ante un punto de inflexión que podría colapsar la línea temporal. Estamos a una fracción de segundo de que todo el capital político y el futuro de su dinastía se conviertan en humo y cenizas. Y justo en el nanosegundo crítico, el enviado del alto mando intercepta la operación. Abraham, aborten la misión, no ejecutes la sanción sobre el muchacho. Abraham levanta la vista y visualiza un nuevo desarrollo en el flanco, un carnero, un activo sustituto atrapado por su cornamenta en la maleza defensiva del perímetro. Un reemplazo táctico impecable. La administración divina había gestionado toda la cadena de suministro. El objetivo primario, Isaac, queda exonerado. El carnero asume la penalización capital. Parece el cierre perfecto de un informe de crisis, ¿no les parece? Pero no cambien de canal todavía. Esto no es el epílogo, de hecho apenas estamos viendo los titulares de apertura de una saga mucho más compleja que se desarrollará en el año 2026 y más allá. Ese carnero con la cabeza inmovilizada en una red de espinas representa la pieza de inteligencia clave para descifrar todo el expediente clasificado de la redención humana. Este incidente tuvo lugar en las coordenadas del Monte Moria, y créanme, no fue un evento aislado, fue un simulacro, una sombra profética proyectada hacia el futuro con implicaciones geopolíticas masivas. Avancemos el reloj casi 2000 años en la cronología. El teatro de operaciones es idéntico a la cordillera de Moria, la misma topografía donde eventualmente se erigiría la capital Jerusalén. Y nuevamente observamos a un padre desplazándose con su hijo, su único heredero, el destinatario de todo su afecto. La historia se replica con una precisión militar asombrosa, pero el desenlace de esta operación será radicalmente opuesto. Analicemos las coincidencias en los reportes: un padre, un heredero único llamado, una directiva ejecutiva ineludible para llevar a cabo un sacrificio en una zona elevada. Recordemos que Isaac ascendió la ladera del Moria, transportando el material combustible sobre su propia espalda, cumpliendo con la logística del dolor. Casi 20 siglos más tarde, otro hijo, el heredero universal de la divinidad, escalaría otra colina en ese mismo sector estratégico, un lugar conocido en los mapas como el Gólgota. Él también cargaba el instrumento de su propia ejecución, la cruz de madera. Y al igual que aquel carnero que sirvió de aval, este hijo portaba sobre su cabeza una corona tejida de espinas, el símbolo del juicio. Y aquí es donde la narrativa da un giro de 180 grados que redefine la constitución del universo. Cuando Abraham alzó el cuchillo contra Isaac, el Ejecutivo Celestial emitió una orden de cese al fuego. Hubo un intercambio de prisioneros, por así decirlo, un sustituto. El padre recuperó a su hijo con vida intacto, cancelando la deuda de sangre en el último segundo. Sin embargo, cuando el martillo de la justicia divina cayó sobre Jesús en la cruz, no hubo indulto. El teléfono rojo no sonó. El cielo no gritó ¡alto! El padre mantuvo un silencio administrativo absoluto. En esta ocasión no se despachó a ningún agente angelical para detener el proceso. No había un carnero de reserva en los arbustos porque él mismo era el activo que la providencia había suministrado desde el principio. El expediente de Abraham e Isaac deja de ser una simple prueba de lealtad al régimen. Se transforma en la desclasificación definitiva de la política interna del corazón de Dios.
Dios no estaba legislando una orden para Abraham que él mismo no estuviera dispuesto a ejecutar bajo sus propios decretos supremos. Isaac descendió de esa montaña con signos vitales estables porque un carnero fue liquidado. Nosotros, damas y caballeros, tenemos acceso a la vida y a la libertad hoy en 2026. Todo porque el verdadero Hijo ascendió a la cruz y fue ejecutado en el cumplimiento del deber. La interrogante de Isaac, ¿dónde está el Cordero?, resonó por siglos. Esa pregunta encontró su comunicado oficial de respuesta siglos después en la rueda de prensa ofrecida por Juan el Bautista a orillas del Jordán. He aquí el Cordero de Dios que elimina el expediente criminal del mundo. Y esto no es especulación de analistas, es un hecho confirmado. El propio Jesús validó esta inteligencia cuando declaró: «Vuestro padre Abraham se regocijó pensando que vería mi administración, y la vio y celebró el decreto». Cuando Abraham visualizó el futuro, lo hizo allí en el monte Moriah, comprendiendo por un instante que la jefatura suprema proveería el cordero definitivo para cerrar el caso. Punto número 4. La Operación Babel, pero en reverso. Es un informe histórico que seguramente tienen en sus archivos, pero vamos a verlo con nuevos ojos. En los inicios la civilización operaba bajo un sistema unificado, un solo idioma, una sola moneda cultural y un objetivo común: la supremacía global. Se organizaron en un consorcio masivo. Edifiquemos una metrópolis y una torre que penetre la estratosfera. Hagámonos un nombre, establezcamos una marca global para evitar la dispersión. Entonces la autoridad suprema descendió para auditar el proyecto. Vio su arrogancia corporativa, su rebelión perfectamente sindicada, y su sentencia fue una maniobra de genialidad táctica. Implementó una sanción sutil pero devastadora para la infraestructura social del momento. Interferiremos sus frecuencias de comunicación para que nadie pueda decodificar la transmisión de su colega. Imaginen el caos en la sala de juntas. Gritos, órdenes cruzadas, nadie se entendía. La construcción se paralizó indefinidamente. La unidad monolítica se fracturó en desconfianza y anarquía tribal. El resultado fue exactamente lo que temían: una deportación masiva. Fueron dispersados por todo el mapa global. Pero atención, aquí es donde la trama política se vuelve fascinante para los analistas de hoy. ¿Alguna vez se han cuestionado por qué la administración divina eligió precisamente el lenguaje como herramienta de sanción? ¿Por qué no un embargo económico o una plaga? Dios estaba reservando esa carta estratégica para una jugada maestra que desplegaría siglos más tarde. Mantengan ese dato en sus pantallas. Traslademos la acción a Jerusalén miles de años después. Los asociados de Jesús están en una casa de seguridad bajo confinamiento, paralizados por el terror y sin una hoja de ruta clara. Su líder acababa de ser ejecutado públicamente. El equipo estaba desmantelado, aislado y vulnerable ante las autoridades locales. En el exterior la ciudad estaba en alerta máxima por la afluencia de civiles. No era un día estándar, era la cumbre de Pentecostés. Delegaciones de todo el mundo conocido abarrotaban las calles. Partos, medos, elamitas, ciudadanos de Mesopotamia, Egipto y Roma. Una cumbre internacional sin precedentes, una mezcla demográfica explosiva. De repente un estruendo similar a una turbina de avión llenó la instalación completa. Y entonces presenciaron un fenómeno tecnológicamente inexplicable: lenguas de fuego, un nuevo sistema de comunicación global. Informamos en directo sobre un fenómeno sin precedentes. Lenguas con la apariencia de fuego vivo se dividieron estratégicamente, posándose con precisión sobre la cabeza de cada uno de los presentes. En ese preciso segundo sucedió lo que los analistas consideraban imposible. Todos los asistentes fueron llenados de inmediato con una fuerza sobrenatural. Bajo la influencia directa del Espíritu Santo, comenzaron a discursar en idiomas extranjeros, siguiendo estrictamente la dicción que el Espíritu les concedía en tiempo real. Pero detengamos la transmisión un instante. No estamos presenciando exactamente lo opuesto a la crisis histórica de Babel, porque el Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad,
estaba ejecutando una anulación de sentencia del juicio de la torre. Una multitud masiva alertada por el estruendo sónico se congregó en el lugar sumida en la perplejidad, aunque debemos aclarar que su confusión difería radicalmente del caos de Babel. No escuchaban un alboroto incoherente ni ruido blanco, percibían una nitidez absoluta. El parto sintonizaba en parto, el medo en medo, y el ciudadano egipcio recibía el mensaje en su dialecto materno. La audiencia escuchaba atónita a estos humildes galileos carentes de formación diplomática proclamando las gestas del gobierno de Dios. Y lo más impactante es que cada oyente decodificaba el mensaje sin errores en su lengua nativa. La pregunta que resuena en las calles es: ¿cómo es posible que les oigamos hablar en el idioma de nuestra propia nacionalidad? Confirmamos que les escuchamos narrar en nuestras propias lenguas las maravillas del plan divino. Según las últimas cifras, aquel día se registraron 3.000 nuevas afiliaciones al movimiento. ¿Lográis visualizar ahora la brillante maniobra geopolítica de Dios? Es una jugada maestra de ajedrez cósmico. En el incidente de Babel, la humanidad utilizó un idioma único para inflar su ego y buscar su propia gloria. La respuesta del Ejecutivo Divino fue diversificar las lenguas para sentenciar su soberbia y forzar la dispersión. Sin embargo, en la cumbre de Pentecostés, Dios instrumentalizó esa misma diversidad lingüística para un objetivo diametralmente opuesto y revolucionario. El objetivo es glorificar la administración de Cristo unificando a las naciones fragmentadas mediante un único comunicado oficial de salvación global. Punto número 5 en nuestra agenda. El expediente Melquisedec y su vínculo con Jesús. En el núcleo del sistema cristiano existe un conflicto jurídico de proporciones colosales. Si nos atenemos a la normativa vigente en la Biblia, Jesús quedaba inhabilitado para ejercer como sumo sacerdote. Sus credenciales no correspondían a la tribu autorizada. Carecía del linaje exigido por la ley. ¿Acaso el supremo legislador se saltó sus propios estatutos? Analizad esto detenidamente. En el antiguo Israel regía una estricta separación de poderes. Si tu afiliación era con la tribu de Judá, tenías derecho al trono real, pero el acceso al sacerdocio te estaba vetado permanentemente. Por el contrario, si pertenecías al sindicato de Leví, podías oficiar como sacerdote, pero jamás aspirar a la corona. Fusionar ambos cargos era un delito federal que se pagaba con la pena capital. Y aquí tenemos el problema. Jesús proviene de Judá, la dinastía del rey David. Su legitimidad al trono es indiscutible, pero su acceso al sacerdocio es nulo. Su árbol genealógico lo descalifica automáticamente. Técnicamente, la oposición farisea tenía argumentos legales muy sólidos para impugnar su candidatura. No obstante, la solución jurídica ha estado oculta a plena vista durante milenios gracias a la breve intervención de uno de los diplomáticos más enigmáticos de las Escrituras. Un aparente vacío legal en el sistema que en realidad constituía la piedra angular de toda la estrategia gubernamental divina. Reconstruyamos los hechos. Abraham, el patriarca de la nación, regresa tras ganar una guerra imposible contra una coalición de 4 reyes para liberar a su sobrino Lot. Retorna victorioso a su base transportando un inmenso botín de guerra cuando de repente en mitad de la ruta intercepta su paso una figura misteriosa. El informe bíblico lo introduce sin preámbulos de manera directa y contundente como una noticia de última hora. Entonces entra en escena Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, ofreciendo provisiones de pan y vino. Este dignatario procede a bendecir a Abraham. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, arquitecto del cielo y de la tierra. La reacción de Abraham es inmediata, le transfiere el 10% de todos sus activos, recuperados en el conflicto, y acto seguido Melquisedec se esfuma del relato. Fin del comunicado. Pero un momento, analicemos esto.
¿Quién es realmente este sujeto? El documento nos facilita dos datos de inteligencia cruciales para la investigación. Ostenta el cargo de rey de una ciudad denominada Salem, que se traduce como paz, y simultáneamente es sacerdote del mismo Dios de Abraham el Altísimo. Aquí es donde la situación se vuelve anómala. ¿Por qué Abraham, el hombre seleccionado por Dios, el padre de la fe, rinde pleitesía ante este completo desconocido? Y no solo eso, sino que le abona el diezmo, un acto que legalmente implica el reconocimiento de una autoridad espiritual superior. Al ejecutar esta transferencia, Abraham está admitiendo públicamente que la jerarquía de Melquisedec está por encima de la suya propia. ¿Quién podría tener mayor rango que Abraham en ese preciso momento histórico? Y atención, porque llega el detalle más desconcertante de la investigación. En el libro del Génesis, un registro obsesionado con las certificaciones de nacimiento y quién engendró a quién, el expediente de Melquisedec, está vacío: ni padre, ni madre, ni linaje, ni fecha de nacimiento o de función. En el Génesis encontramos archivos interminables de listas familiares y censos de población. Desde Adán pasando por Set hasta Noé. Para un ciudadano israelita su identidad legal es su familia. ¿Por qué la Biblia, tan meticulosa con los registros genealógicos, deja este hueco tan sospechoso en el historial? Este misterio permaneció sin resolver durante más de 1000 años. Avancemos ahora en la línea temporal hasta el Nuevo Testamento, donde el conflicto jurídico alcanza dimensiones críticas. La ley de Moisés es inflexible y no admite enmiendas. Solo los descendientes de Leví, de la casa de Aarón, tienen licencia para el sacerdocio. Es una normativa hereditaria por derecho de sangre, y aquí es donde estalla la crisis constitucional para los primeros cristianos. Jesús es el Mesías, el Rey electo, pero para ejecutar el rescate de la humanidad también requiere ostentar el cargo de sumo sacerdote, el único autorizado para presentar el sacrificio definitivo por el delito del pecado. ¿Cómo puede Jesús representarnos legalmente ante el tribunal divino si no cumple con los requisitos mínimos de admisión? ¿Estamos ante un fraude procesal? ¿Se ha vulnerado la propia ley de Dios para encajar al candidato? La respuesta es Melquisedec. El gobierno de Dios jamás improvisa su estrategia. Atención a esta noticia de última hora que nos llega desde los archivos históricos. Un milenio después de la administración de Abraham, el rey David ha emitido un comunicado oficial, una profecía que ha sacudido los cimientos teológicos. Fuentes confirman que el Señor ha hecho un juramento irrevocable, una orden ejecutiva divina que no admite enmiendas ni retractaciones bajo ninguna circunstancia. La declaración oficial establece un nombramiento vitalicio: tú eres sacerdote para siempre, citando el antiguo protocolo y el orden administrativo de Melquisedec. Es justo en este punto donde los analistas legales del libro de Hebreos revelan una estrategia maestra, presentando un argumento jurídico que nadie vio venir y que redefine la constitución espiritual. Los informes de inteligencia sobre este misterioso Melquisedec son desconcertantes. Los registros civiles no muestran padre, ni madre, ni árbol genealógico conocido. Es un enigma burocrático, una figura que opera sin certificado de nacimiento ni acta de defunción, existiendo completamente fuera del ciclo convencional de la vida humana. En cambio, este dignatario ha sido diseñado estructuralmente para ser semejante al Hijo de Dios, manteniendo su cargo a perpetuidad. No estamos hablando de un mandato temporal sujeto a elecciones, sino de una posición permanente que desafía las limitaciones del tiempo y el espacio político. Jesús aclara la situación en una rueda de prensa teológica. Su autoridad no deriva del partido levítico, un sistema que según los expertos siempre fue provisional y dependía de la sucesión biológica y las leyes de herencia humana, las cuales tienen fecha de caducidad. Por el contrario, él ostenta el título de sacerdote para siempre bajo la jurisdicción de Melquisedec. Estamos ante un sacerdocio de categoría superior, establecido no por votación popular ni tradición, sino por un decreto divino directo e inquebrantable, firmado en las altas esferas celestiales.
Analicemos los datos porque la alineación es perfecta, casi milimétrica. El expediente de Melquisedec confirma que ostentaba una doble función ejecutiva, era jefe de Estado y líder religioso simultáneamente. Jesús, en un movimiento político sin precedentes, consolida ambos poderes, es el Rey absoluto y el sacerdote supremo. El desglose etimológico de su nombre, Melquisedec, se traduce oficialmente como Rey de Justicia. Además, los documentos históricos lo ubican como el monarca regente de Salem, un término que en el lenguaje diplomático significa paz. Las coincidencias son demasiadas para ser ignoradas por la prensa especializada. Jesús se presenta ante el electorado global como nuestro auténtico Rey de Justicia y nuestro Príncipe de Paz. Recordemos la cumbre diplomática histórica. Melquisedec suministró provisiones de pan y vino a Abraham, sellando una alianza estratégica. Siguiendo ese protocolo ceremonial, Jesús institucionalizó la Cena del Señor utilizando los mismos elementos, pan y vino. Además, geógrafos e historiadores coinciden en que Salem era la denominación arcaica de la actual capital Jerusalén, el epicentro de este drama político y espiritual. ¿Podemos catalogar esto como una simple casualidad estadística? Los expertos dicen que no, ni remotamente. Y aquí tenemos el detalle que cambia toda la narrativa legislativa. La ausencia de su registro genealógico no fue un error administrativo ni un descuido de los cronistas del Génesis. Ese silencio en los archivos era intencional, parte del mensaje central. El hecho de que Melquisedec aparezca en el informe oficial sin un principio ni un final documentados es una maniobra deliberada. Esta característica lo posiciona como el prototipo legal perfecto, el modelo a escala de Cristo. Su aparición en el escenario público sin ataduras temporales registradas lo convierte en la referencia jurídica ideal para lo que vendría después. Este personaje que entró y salió del escenario mundial como una sombra fugaz, funcionó como una prefiguración, un anteproyecto arquitectónico que señalaba directamente a la administración de Jesús. Sentó el precedente jurisprudencial para un sacerdocio eterno, uno que no depende de la genética, la sangre o los derechos de sucesión humanos, sino que se fundamenta en la naturaleza indestructible del propio Dios. La supremacía de este nuevo orden quedó ratificada desde el inicio de las negociaciones cuando el propio Abraham, patriarca y ancestro de la casta sacerdotal levita, le pagó tributos y diezmos reconociendo su autoridad superior. La Constitución es clara en este aspecto protocolario. El de menor rango siempre rinde homenaje y busca la bendición del dignatario de mayor jerarquía. No hay ambigüedad legal en este intercambio. Ese breve encuentro diplomático en la carretera no fue una nota al pie de página, fue un giro dramático en el guión divino, la cláusula legal que legitima a Jesús para asumir el cargo de sumo sacerdote de manera válida y eterna ante el Tribunal Supremo. Pasamos ahora a nuestro segmento de análisis legal, la antigua ley del rescate. Imaginen el siguiente escenario digno de un thriller de suspenso en horario estelar. Una madre viuda instruye a su nuera, también viuda, para que se infiltre bajo el manto de la noche en una propiedad privada, específicamente en el área donde duerme un magnate influyente y se recueste a sus pies. Desde la perspectiva de la opinión pública, esto suena como un plan desastroso, una estrategia de alto riesgo que podría destruir reputaciones en segundos, ¿no les parece? Es el tipo de consejo que normalmente terminaría en un escándalo mediático, en la deshonra total o en consecuencias penales mucho más graves. Sin embargo, analicemos el contexto a fondo. Este acto, que a primera vista parece imprudente y temerario, es en realidad una de las representaciones jurídicas más potentes de la redención que se encuentran archivadas en la biblioteca bíblica. Y aquí la trama se complica con implicaciones geopolíticas. Esta joven mujer es de nacionalidad moabita. ¿Por qué este dato causa revuelo en los círculos conservadores? Porque la legislación de Israel mantenía sanciones severas contra esta nación. El Código Penal de Deuteronomio es tajante y no deja lugar a interpretaciones flexibles.
El texto jurídico establece un bloqueo migratorio estricto. Ninguna monita ni moabita tiene permiso para ingresar a la Asamblea del Señor, una prohibición que se extiende hasta la 10ª generación. Entonces surge la pregunta del millón ante la Corte Suprema de la historia: ¿cómo es posible que una mujer proveniente de una nación vetada y en lista negra termine contrayendo matrimonio con un héroe nacional de Israel y se convierta en la bisabuela del legendario rey David? Esta es la crónica de Ruth, una viuda joven, una inmigrante indocumentada de un pueblo considerado hostil. Arriba a territorio extranjero acompañando a su suegra Noemí, quien ha declarado la bancarrota total habiendo perdido familia y patrimonio. La situación es crítica. No poseen liquidez financiera, carecen de estatus social y su futuro es incierto. En el contexto socioeconómico de aquella época, ser una viuda sin descendencia equivalía a una condena a la indigencia y a la invisibilidad social. Su única estrategia de supervivencia para evitar la hambruna es que Ruth se acoja a los programas de asistencia pública, yendo a los campos para recolectar las sobras que los trabajadores dejan caer accidentalmente. Estamos hablando de un trabajo de subsistencia humilde y agotador, reservado exclusivamente para los sectores más vulnerables de la población que viven por debajo del umbral de pobreza. Un día el destino interviene y la lleva a las tierras de un terrateniente influyente y benevolente llamado Booth. Para sorpresa de los observadores, él rompe el protocolo y la trata con una cortesía diplomática extraordinaria. Le ofrece asilo y protección garantizando el suministro de agua potable y raciones de comida. La narrativa parece dirigirse hacia una resolución positiva y humanitaria. Pero entonces, en un giro inesperado, Noemí le entrega a Ruth un dossier con instrucciones operativas que suenan extremadamente peligrosas y poco convencionales. La misión: infiltrarse de noche en el sector de seguridad donde descansa Booth, destapar sus pies y acostarse allí esperando una reacción. Los analistas se preguntan: ¿por qué arriesgarlo todo con una maniobra que podría ser malinterpretada como indecente o criminal por las autoridades morales de la época? Esto no se perfila como una historia de romance tradicional de Hollywood. Tiene todas las características de una medida desesperada de último recurso ante una crisis inminente. Es aquí donde el relato trasciende el género romántico y se convierte en un asunto de Estado, algo inmensamente más trascendental para la jurisprudencia divina. Lo que Ruth estaba ejecutando no era una táctica de seducción, era una petición formal ante el tribunal, un reclamo legal fundamentado en estatutos culturales profundos y vigentes. Al descubrir los pies de Booth y buscar refugio bajo su manto, Ruth estaba emitiendo un comunicado simbólico, pero legalmente vinculante. Me encuentro en estado de indefensión total. No cuento con representación legal ni defensa. Solicito que extiendas tu jurisdicción y me cubras con tu inmunidad y protección. Ejerce tu derecho de redención. La transcripción de los hechos confirma esto cuando Booth despierta y ella declara: extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, pues eres pariente cercano con derechos legales. Ella estaba invocando una de las leyes más fascinantes del Código Civil de Israel, la ley del pariente redentor, conocido en la terminología hebrea como el Goel. Y atención, porque aquí llegamos a la clave que descifra todo el expediente. En el antiguo Israel, si una familia caía en insolvencia económica y perdía sus activos inmobiliarios, ¿estamos ante una situación crítica de insolvencia financiera, señores? Una esclavitud por deuda, de la que es prácticamente imposible salir sin ayuda externa. La normativa vigente, conocida como la ley del Goel, establecía un protocolo de rescate extremadamente riguroso, con dos cláusulas no negociables para cualquier avalista. Primero, la solvencia capital. El candidato debía poseer una fortuna lo bastante sólida como para liquidar el pasivo total.
Segundo, y aquí radica el conflicto de intereses, era imperativo que fuese pariente consanguíneo parte del mismo núcleo familiar. Un magnate filántropo podría extender un cheque de ayuda humanitaria por pura compasión, pero ante el tribunal carecía de competencias para restituir los títulos de propiedad o restaurar el linaje perdido. Únicamente un hermano, un tío o un primo carnal ostentaban la licencia legal y el deber moral para ejecutar dicha operación de salvamento. Booth capta la estrategia al vuelo y, lejos de interpretarlo como una proposición indecente o un escándalo moral, lo clasifica como una maniobra de lealtad familiar absoluta. Por ello, emite su veredicto: que la bendición del Altísimo recaiga sobre ti, hija mía. Has gestionado esta última demostración de fidelidad mucho mejor que la primera. Booth destaca que ella no ha salido al mercado en busca de los solteros más cotizados, ignorando tanto a los jóvenes precarios como a los herederos millonarios. El patriarca comprende que Ruth no persigue un beneficio propio, sino la reestructuración completa de una dinastía en quiebra. Sin embargo, la tensión narrativa se dispara. Justo cuando el acuerdo parece cerrado, Booth destapa un litigio pendiente. Es cierto que tengo derechos de redención, pero existe un acreedor preferente con un grado de parentesco más cercano que el mío. Toda la operación corre peligro de desmoronarse. A la mañana siguiente, Booth se dirige a las puertas de la ciudad, el equivalente a la notaría pública y el Tribunal Supremo de la época. Cita a comparecer a este pariente prioritario y, ante un jurado de ancianos, le presenta la oportunidad de negocio sobre la mesa. La oferta consiste en redimir los activos inmobiliarios de Noemí. El hombre acepta la transacción al instante hasta que Booth introduce la cláusula vinculante que lo cambia todo. El día que adquieras la parcela, estás obligado por contrato a desposar también a Ruth la Moabita, sentencia Booth con firmeza. El objetivo de esta condición es perpetuar el apellido del difunto ligado a su patrimonio, evitando que el linaje se extinga. Al escuchar la letra pequeña, el pariente rival retira su oferta inmediatamente. No está dispuesto a diluir su propia herencia mezclándola con una extranjera. Entonces, en un acto de transparencia pública, se quita una sandalia y se la entrega a Booth. Para nuestra audiencia actual, este gesto del calzado tenía la misma validez jurídica que firmar una escritura ante notario. Era un sello público e irrevocable. Con la vía libre, Booth redime la propiedad y formaliza su unión con Ruth. Ahora bien, detengamos el informativo un segundo y analicemos por qué las escrituras dedican tanto tiempo de emisión a estos tecnicismos legales sobre parientes y sandalias. ¿Qué relevancia puede tener este antiguo procedimiento judicial para el ciudadano del año 2026? Es justo aquí donde esta crónica romántica del Antiguo Testamento detona una verdad teológica de calibre nuclear que altera todo el panorama. La realidad es que nosotros, como raza humana, nos encontrábamos atrapados exactamente en la misma coyuntura legal que Ruth. Éramos inmigrantes sin papeles, extranjeros carentes de derechos constitucionales dentro del reino de Dios. Estábamos sepultados bajo una deuda de pecado impagable en una suspensión de pagos espiritual de la que era técnicamente imposible recuperarse. Nuestra necesidad de una balista era desesperada. Dios, desde su sede central en los cielos, poseía el capital y el poder ilimitado para saldar nuestro déficit. Al fin y al cabo es el propietario universal. No obstante, existía un impedimento jurídico en la Corte Suprema del Universo. Dios no era nuestro pariente de sangre. Dios es espíritu puro. Nosotros somos materia, carne y hueso. Él no pertenecía a nuestra familia biológica. Según la estricta jurisprudencia del Goel, un tercero ajeno no tiene autoridad para firmar el rescate. Para calificar como nuestro Redentor, el candidato no podía ser un ángel ni una entidad celestial remota. Era requisito indispensable que se nacionalizara como uno de los nuestros, que se hiciera pariente carnal. Y esa es, señores, la exclusiva del siglo. Eso es exactamente lo que ejecutó Jesús. El libro de Hebreos redacta el informe con una precisión asombrosa.
Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, que él también participó de la misma naturaleza para destruir por medio de la muerte al que ostentaba el imperio de la muerte, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para acreditarse como misericordioso y fiel sumo sacerdote en los asuntos divinos, expiando así los delitos del pueblo. ¿Lo visualizan ahora? El Mesías necesitaba compartir nuestro código genético. No fue una metáfora poética, fue un requerimiento legal ineludible del cielo. Jesús ingresó al sistema como un bebé humano con ADN humano y derramó sangre humana para poder convertirse legítimamente en nuestro pariente redentor. Cristo asumió el rol de nuestro voz definitivo. Él disponía del precio infinito para cancelar nuestra deuda, una vida perfecta sin mancha ni pecado. Y se hizo nuestro pariente, se encarnó en hombre para obtener el derecho jurídico de firmar los papeles de nuestra libertad y emancipación. Y a diferencia del otro pariente cobarde de la historia, Jesús sí estuvo dispuesto a abonar la tarifa completa sin importar el coste personal. Nos redimió no con transferencias de oro ni plata, sino liquidando su propia vida como pago. La historia de Ruth guarda un último giro de guión que cierra el círculo magistralmente. Ruth, la moabita marginada, la extranjera proveniente de una nación enemiga, al ser redimida por Booz, da a luz a un hijo llamado Obed. Atención a la genealogía. Obed es el padre de Isaí, e Isaí es el padre del mismísimo rey David. La extranjera rescatada se convierte en la bisabuela del monarca más grande de Israel y en un ancestro directo del Mesías, del propio Jesús. Dios utilizó un drama romántico en un campo de cebada para impartirnos la cátedra de teología más profunda y sofisticada. La conclusión es clara. El Redentor tenía que hacerse uno de los nuestros para tener la potestad de comprarnos el billete de vuelta a casa. Pasamos al punto número 7. El incidente de la serpiente de bronce. En el Código Penal de los 10 Mandamientos, Dios prohíbe de manera tajante la fabricación de imágenes o ídolos. Damas y caballeros, interrumpimos su programación habitual para traerles un informe especial de última hora, una revelación que cambia la narrativa histórica. Nos llegan reportes contradictorios desde los archivos antiguos. El mismo comandante supremo que prohibió las imágenes de repente emite una orden ejecutiva a Moisés para forjar una estatua de bronce. Y atención, porque no es una figura cualquiera. La orden especifica una serpiente. Estamos hablando del mismo animal que protagonizó el escándalo de desinformación en el Edén, el ícono global de la corrupción. La pregunta que nuestros analistas se hacen esta noche es: ¿por qué la administración divina utilizaría la insignia de su adversario número 1 para rescatar a su propia nación? La respuesta que estamos descubriendo destapa uno de los expedientes más confidenciales y sorprendentes del plan de rescate maestro. Y todo este drama geopolítico y espiritual tiene su zona cero justo aquí. Visualicen la situación sobre el terreno. El pueblo de Israel se encuentra nuevamente estancado en el desierto. Llevan años de maniobras sin rumbo y la moral de la población ha colapsado por completo. Los reportes indican hambruna severa, deshidratación crítica y un levantamiento civil masivo contra la gestión de Dios y el liderazgo de Moisés. Las protestas se están volviendo violentas. Los manifestantes gritan consignas como: ¿para qué nos sacaron de Egipto? Fue una operación fallida para morir en la arena sin suministros básicos. La respuesta desde las altas esferas no se hace esperar y es contundente. Se despliega una plaga de serpientes venenosas en el campamento. Las cifras de víctimas se disparan, la gente está cayendo por las mordeduras y en medio del pánico absoluto corren hacia la oficina de Moisés exigiendo una intervención de emergencia. Moisés abre una línea directa de intercesión por ellos,
Pero la respuesta estratégica que recibe de Dios es, según nuestros expertos, absolutamente desconcertante y fuera de protocolo. Dios no ordena la eliminación de la amenaza biológica. En su lugar, le entrega a Moisés un memorándum extrañísimo. Fabrica una serpiente ardiente y exhíbela públicamente sobre un poste alto. Y aquí es donde la controversia legal alcanza su punto máximo. ¿Recuerdan la Constitución original? El mismo Dios había legislado claramente: no te harás imagen alguna. No te inclinarás ante ellas. Y ahora ordena levantar una serpiente, el logotipo mismo del fraude, la caída del hombre y la maldición original del jardín. Parece una violación de sus propios estatutos. Sin embargo, la instrucción operativa es tan sencilla como radical. Cualquier ciudadano que haya sido infectado y dirija su vista hacia el monumento de bronce sobrevivirá. Para obtener el alta médica, los israelitas no tenían que combatir, ni realizar pagos adicionales, ni firmar un acuerdo de buena conducta futura. El protocolo de salvamento se reducía a una sola acción: girar el cuello y fijar la mirada en esa figura de metal. Si cumplían con este simple requisito visual, conservaban la vida. Si rechazaban la orden, quizás por considerarla una estrategia ridícula, ilógica o ofensiva, el resultado era fatal. Este expediente clasificado permaneció sin resolver en las arenas del desierto durante más de 1000 años. Ningún teólogo podía explicar la lógica de esta escena, pero atención, porque aquí viene el giro dramático de la historia. Avancemos en nuestra línea temporal unos 100 años después de los profetas. Es una noche clandestina en Jerusalén. Tenemos a Jesús en una reunión cumbre de alto nivel. Está dialogando con un senador de los fariseos, un maestro de la ley llamado Nicodemo. Y en medio de la charla, Jesús filtra la clave maestra que conecta todos los puntos. Suelta una verdad bomba que vincula aquel extraño incidente sanitario del desierto con su propia campaña mesiánica. Cita textual: como Moisés levantó la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en público. Esperen un segundo, analicemos esto. Jesús, el candidato sin mancha, comparándose a sí mismo con el símbolo de la maldición y el veneno. Exacto. Y es en este punto donde las piezas del rompecabezas encajan de manera espectacular ante nuestra audiencia. La clave de la investigación es esta. Esa serpiente de bronce no era un ídolo para rendirle culto, era una representación gráfica del pecado, siendo juzgado, sentenciado y neutralizado. Al verla clavada e inmóvil en ese madero, los ciudadanos israelitas eran testigos de algo poderoso. Veían una imagen del mismo veneno que los estaba aniquilando, pero ahora sin poder, desactivado y exhibido públicamente como un enemigo derrotado. Jesús estaba anunciando en primicia que él mismo se convertiría en esa imagen sobre la cruz, que él asumiría la responsabilidad total, cargando sobre sí mismo toda la maldad. Absorbería la culpa colectiva para que cuando nosotros levantemos la vista y lo miremos a él en este año 2026, colgado en esa cruz, la justicia divina ya no vea nuestro expediente criminal, sino el pago perfecto y total que Cristo realizó en nuestro lugar. Aquella historia extraña y casi olvidada de la administración de Moisés no fue un evento aislado, fue un tráiler, un anticipo sombra de la operación más grande de Dios. Piénsenlo de esta manera, televidentes: el pueblo en el desierto estaba intoxicado con una sentencia de muerte circulando por sus venas debido a las serpientes. Nosotros, como humanidad, nacemos con el sistema infectado por el pecado, una condición crítica que nos conduce inevitablemente a la muerte espiritual. La solución para ellos no fue fabricar su propio antídoto farmacéutico, ni luchar contra las bestias, ni hacer méritos propios. La solución fue escandalosamente simple: mirar, levantar la vista con fe absoluta hacia la provisión que el gobierno del cielo había establecido, por muy extraña que pareciera a la razón humana. Y esto nos lleva a la pregunta final y más impactante de este reporte especial. ¿Por qué elegir una serpiente? Porque en la cruz Jesús se convirtió en un sentido espiritual y legal.
en la encarnación misma de nuestra maldición. El corresponsal Pablo lo explica en sus escritos. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Eso es lo que dicen los documentos oficiales. En la cruz, Jesús no solo falleció por nosotros, absorbió como una esponja todo el veneno tóxico de la humanidad. Se transformó en la imagen misma de aquello que nos estaba matando para que el juicio del Tribunal Supremo cayera sobre él y no sobre nosotros. La lección que Dios diseñó con una precisión milimétrica a lo largo de los siglos es la siguiente. Y presten atención, la salvación nunca se ha tratado de realizar trabajos forzados para ganarla. El israelita mordido no podía salvarse a sí mismo por mucho que se esforzara o sudara. Su veneno ya lo había condenado a muerte. Su única esperanza era dejar de mirarse a sí mismo, dejar de obsesionarse con su herida y mirar con total confianza a la solución externa que Dios había levantado en el madero. De la misma manera, hoy no sanamos nuestra alma haciendo más activismo religioso o caridad. Solo podemos ejecutar una acción válida: mirar, fijar los ojos en Cristo, confiar en su gestión, creer en su obra finalizada y por su gracia vivir. Punto número 8. Ciudades de refugio. ¿Sabían ustedes que en los códigos legales del Antiguo Testamento existe una ley tan desconcertante que parece un error de traducción? Una norma que a simple vista desafía la lógica moderna. Lo analizaremos al volver. Interrumpimos nuestra programación habitual para traerles un informe especial de última hora que desafía todos los precedentes legales conocidos hasta la fecha. Imaginen por un momento el siguiente escenario hipotético que podría afectar a cualquier ciudadano. Usted se encuentra involucrado en un homicidio involuntario. Fuentes judiciales confirman que el sistema le ofrece un programa de protección de testigos para salvar su vida, pero el costo es devastador. Queda bajo arresto domiciliario indefinido, exiliado de su realidad. Y aquí es donde la situación se vuelve crítica. Según los estatutos, su única esperanza de libertad condicional depende de un evento macabro y completamente ajeno a su caso. Estamos hablando del fallecimiento de un dignatario que reside a cientos de kilómetros y que, según nuestros analistas, probablemente ni siquiera tenga conocimiento de su expediente. Sin embargo, este aparente vacío legal no es un error administrativo. Al contrario, expertos en teología forense aseguran que esta cláusula es en realidad la pieza fundamental para descifrar el mensaje más impactante del Evangelio en este año 2026. Es un detalle técnico que la mayoría de los medios pasan por alto. Vamos a trasladarnos en vivo y en directo a la escena del crimen, retrocediendo hasta las fronteras del antiguo Israel. Los reportes indican que tras una acalorada disputa o un lamentable accidente laboral, se ha confirmado una baja. El Código Penal vigente es severo y no admite negociaciones. La ley del talión está en pleno efecto, ojo por ojo, vida por vida. Informes de inteligencia señalan que la familia de la víctima ha activado al llamado vengador de la sangre. Para nuestra audiencia que no está familiarizada con el término, se trata de un pariente cercano con la autoridad legal plena para iniciar una cacería humana y ejecutar la pena capital sin juicio previo. No obstante, el Departamento de Justicia Divina, en una maniobra de sabiduría legislativa sin precedentes, estableció un protocolo de emergencia. Se han designado 6 zonas de seguridad estratégica a lo largo del territorio nacional. Nuestros corresponsales en el terreno confirman que localidades como Hebrón, Siquem y Cedes han sido certificadas oficialmente como ciudades de refugio para estos casos de alto perfil. Su única opción táctica es emprender una huida desesperada a velocidades extremas hacia la jurisdicción más cercana. Si logra cruzar el perímetro de seguridad antes de ser interceptado, obtiene inmunidad diplomática inmediata. Una vez dentro de los muros, el protocolo exige una audiencia preliminar ante el Tribunal de Ancianos en la entrada principal, para validar su solicitud de asilo. Si el jurado dictamina que el incidente fue accidental, se le concede residencia permanente bajo protección estatal. El vengador, a pesar de sus credenciales, pierde toda jurisdicción al cruzar esa frontera. Pero atención, porque aquí es donde nuestra investigación da un giro inesperado.
Aunque su integridad física está garantizada, sus derechos civiles quedan restringidos. Usted pasa a ser en términos prácticos un recluso dentro de su propia fortaleza de seguridad. Fuentes legales advierten que si pone un pie fuera del perímetro urbano sancionado, la inmunidad se revoca automáticamente y el vengador de la sangre tiene luz verde para proceder con la ejecución sumaria en la vía pública. La pregunta que se hacen todos los analistas esta noche es: ¿hasta cuándo se puede sostener esta tensión? ¿Vivirá el resto de sus días bajo la sombra del miedo en esta prisión de máxima seguridad? El Código Levítico ofrece una resolución, la misma que mencionamos en nuestros titulares y que ha causado controversia por su naturaleza inusual. El decreto establece que su exilio y confinamiento finalizan única y exclusivamente con el funeral de estado del sumo sacerdote que esté en funciones al momento del incidente. Según la cláusula 35 del Libro de Números, la congregación librará al homicida, pero éste deberá permanecer bajo custodia en la ciudad de refugio hasta que se certifique la muerte del líder espiritual supremo. Detengámonos un segundo para analizar esto con nuestro panel de expertos. ¿Cuál es la lógica jurídica detrás de esto? Parece no tener fundamento. ¿Qué vínculo legal puede existir entre el deceso de un clérigo inocente en la capital y la amnistía completa de un fugitivo culpable situado en una provincia remota? A primera vista, nuestros analistas coinciden en que parece una formalidad arbitraria, pero investigaciones más profundas revelan que no lo es. Este es el núcleo del reporte especial de hoy. Aquí está el giro que redefine todo el sistema judicial bíblico. La muerte del sumo sacerdote no era simplemente una noticia de obituario. Era un evento de trascendencia cósmica, un acto oficial de expiación. En la administración teocrática, el sumo sacerdote actuaba como el representante legal absoluto de la nación ante la Corte Suprema del Cielo. Debido a su alta investidura, su muerte poseía un valor intrínseco tan elevado que a los ojos de la ley divina tenía la solvencia suficiente para saldar la deuda de sangre del fugitivo. Estamos hablando de una transacción espiritual. La pérdida de una vida de valor incalculable cancelaba la hipoteca moral del culpable. ¿Les resulta familiar este esquema legal? Avancemos ahora en nuestra línea de tiempo hasta el año 2026. El escenario ya no es el Medio Oriente antiguo, sino una crisis de escala global. Y según el expediente presentado por las Escrituras, el acusado en el banquillo no es un extraño, somos cada uno de nosotros. El veredicto preliminar es contundente: todos han pecado. Estamos destituidos de la gloria y bajo orden de captura. Nuestra infracción, aunque no sea un crimen de sangre físico, nos ha puesto bajo una sentencia de muerte espiritual irrevocable. Existe un fiscal implacable, la propia ley de Dios, que exige justicia retributiva sin excepciones. La situación es crítica. La interrogante sigue vigente. ¿Existe alguna jurisdicción segura a la cual podamos apelar? El libro de Hebreos emite un comunicado de prensa con una claridad asombrosa. El texto legal afirma que los creyentes tenemos un fuerte consuelo, aquellos que hemos huido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Logran ver la conexión en esta investigación? Cristo ha sido identificado oficialmente como nuestra ciudad de refugio y santuario diplomático. Corremos hacia Él buscando asilo político espiritual y bajo su jurisdicción la Fiscalía Divina ya no tiene potestad para emitir condenas. Pero esperen, porque tenemos información de última hora. La revelación no termina con el asilo. ¿Recuerdan la extraña ley sobre el sumo sacerdote que discutimos al inicio? El libro de Hebreos actualiza el caso indicando que Jesús no solo funge como nuestra fortaleza, sino que también ostenta el título de sumo sacerdote eterno. Y es en este preciso momento donde todas las piezas de este rompecabezas judicial encajan a la perfección ante nuestros ojos. Recordemos, el homicida en la antigüedad solo obtenía su carta de libertad total cuando se confirmaba el fallecimiento del sumo sacerdote. Y nosotros, refugiados en Cristo,
¿Cuándo recibimos el indulto presidencial definitivo para regresar a la casa del Padre sin cargos pendientes? Exactamente. La amnistía se firmó cuando nuestro gran sumo sacerdote Jesucristo ejecutó el sacrificio final en la cruz. Él asume ambos roles en este litigio. Él es simultáneamente la ciudad de refugio, donde encontramos protección contra la ira, y el sumo sacerdote, cuya muerte liquida nuestra deuda corporativa para siempre. Esa antigua normativa en el libro de Números no era un error legislativo. Era una profecía codificada, una sombra de los bienes venideros que hoy reportamos como una realidad. Interrumpimos nuestra programación habitual para traerles una exclusiva de última hora que ha permanecido oculta durante siglos. Estamos ante una revelación proyectada desde la antigüedad que acaba de cobrar pleno sentido. Fuentes fiables confirman que el epicentro de esta noticia se encuentra en el Monte Calvario, pero la investigación nos lleva directamente a la puerta del Arca de Noé. Atentos, porque en los planos de construcción se ha detectado un código clasificado. Según nuestros analistas, una única palabra en hebreo transforma este relato en una asombrosa profecía sobre Cristo. Esto es lo que sabemos hasta el momento en este año 2026. La narrativa oficial es de dominio público. Noé ejecuta la construcción de la nave, se asegura el perímetro, la fauna es evacuada y su familia entra en zona segura. Sin embargo, tenemos una actualización crítica. Hay un detalle en el protocolo de seguridad que ha pasado desapercibido para la mayoría de los medios. Noé no fue el responsable de sellar la compuerta principal. Repito, Noé no cerró la puerta. El informe del Génesis contiene una declaración que está causando conmoción en la comunidad teológica. Fue el mismo Jehová quien clausuró el acceso. Es una intervención directa del alto mando sellando la entrada herméticamente. ¿Por qué es esto noticia de portada? Porque implica que la supervivencia de Noé no dependía de su capacidad física para asegurar ese inmenso portón, sino que estaba garantizada por una póliza de seguridad soberana e inquebrantable de Dios. Y como nuestros espectadores bien saben, en el expediente bíblico no existen las coincidencias ni los errores administrativos. Cada dato está ahí por una razón estratégica. Aquí es donde nuestra investigación da un giro inesperado. Un tecnicismo de ingeniería naval aparentemente irrelevante conecta el libro del Génesis con la cruz de una manera que nadie vio venir. El secreto, señoras y señores, reside en el material de aislamiento. La orden ejecutiva dictaba cubrir el arca por dentro y por fuera con una sustancia oscura y viscosa para garantizar la impermeabilidad. A primera vista parece una simple normativa de carpintería para evitar filtraciones, pero nuestros expertos han descifrado el lenguaje original y lo que han encontrado es impactante. La palabra hebrea utilizada en este documento para referirse a la brea es kofer. Y aquí está el titular: esta es la única ocasión en todo el registro escritural donde se traduce de esa manera. En el resto de la jurisprudencia del Antiguo Testamento el término kofer no tiene nada que ver con construcción. Se traduce sistemáticamente como expiación, rescate o pago por una vida. Estamos hablando de una transacción legal. La expiación es en esencia el acto de cubrir una deuda moral, un pago íntegro para restaurar las relaciones diplomáticas con el Creador. De hecho, fuentes lingüísticas confirman que comparte la misma raíz que Kippur, término central en el Yom Kippur, el día más sagrado del calendario judío dedicado a la expiación nacional. Analicen la magnitud de esta información. Lo que mantenía a raya las aguas del juicio catastrófico, lo que impedía que la muerte se infiltrara en la cabina, era literalmente la expiación. El arca no estaba blindada con simple alquitrán. Estaba revestida por un rescate millonario, sellada por un pago por adelantado para garantizar la vida de los ocupantes. ¿Pueden ver la conexión que estamos trazando? De repente el expediente de Noé deja de ser un cuento infantil para convertirse en un plano maestro de alta seguridad. Es un mapa estratégico asombrosamente preciso del plan de salvación divino. Y no, esto no es retórica vacía ni un juego de palabras para la audiencia.
Siglos después, el apóstol Pedro emite un comunicado oficial que confirma esta teoría lanzando una bomba teológica que unifica toda la evidencia. En su reporte, Pedro escribe que en los días de Noé, un grupo reducido de personas, específicamente 8, fueron rescatadas a través del agua. Y añade que esta agua es una tipología del bautismo que hoy día salva a nuestra audiencia. Un momento. ¿Qué nos está diciendo el corresponsal apostólico? ¿Está sugiriendo Pedro que el diluvio, un evento de juicio global devastador, es en realidad una prefiguración de nuestra propia operación de rescate? Exactamente. Y es aquí donde la historia cobra una relevancia urgente para el mundo actual. El arca no era solo un vehículo de transporte. Era una sombra profética, un prototipo de algo infinitamente superior. Visualicen la escena como si estuvieran allí. El juicio de Dios se desploma con furia incontrolable sobre el planeta. Las aguas, la tormenta ciclónica, el oleaje brutal, todo golpea con violencia contra el casco de la nave. Es el arca la que recibe el impacto directo del castigo, absorbiendo el daño estructural, mientras que los pasajeros en su interior permanecen secos, ilesos y bajo protección total. El arca actúa como un escudo que absorbe la ira divina para salvaguardar a su tripulación. De la misma manera, en la operación del Calvario, Jesús se convirtió en nuestra arca. Él absorbió el diluvio completo del juicio contra nuestro pecado. Fue embestido por las olas de la muerte para que nosotros, al estar refugiados en él, pudiéramos atravesar la tormenta. Esto nos lleva de vuelta a otro detalle crítico del informe inicial. ¿Por qué el diseño contemplaba una sola puerta de acceso? Porque siglos más tarde, Jesús mismo emitiría una declaración de prensa que resonaría con fuerza en los pasillos de la historia: «Yo soy la puerta». El comunicado es claro: el que por mí entre será salvo. Recuerden, fue la autoridad suprema de Dios la que selló esa única entrada, asegurando el perímetro. Y al igual que el arca carecía de timón y de velas, obligando a Noé a confiar ciegamente en la navegación divina para llegar a puerto seguro. Nuestra salvación no depende de nuestra pericia para navegar ni de nuestra propia brújula moral. Depende única y exclusivamente de aquel en quien hemos embarcado. Señoras y señores, la Biblia está repleta de estos expedientes clasificados con significados profundos que la mayoría de la población desconoce. Pasajes que cambian radicalmente de sentido cuando se tiene la clave de encriptación correcta. Pero esto es solo la punta del iceberg. Tenemos un informe especial preparado para ustedes. Hagan clic ahora mismo en el vídeo que aparece en pantalla sobre las 11 partes más extrañas de la Biblia. En ese reportaje desglosamos historias que pasan bajo el radar de la mayoría, pero que contienen un significado geopolítico y espiritual increíble. No cambien de canal. Hagan clic en el botón en pantalla. Es un contenido que no se pueden perder. Seguiremos informando. Manténganse sintonizados para más actualizaciones sobre estos descubrimientos bíblicos. La verdad está saliendo a la luz y ustedes tienen asiento de primera fila. Esto ha sido un boletín especial de última hora. Recuerden, la puerta sigue abierta, pero el tiempo corre. Buenas tardes y bendiciones.